Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje: una explicación de Mateo 16:19 en la Biblia. Mateo 16:19 dice: A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los detalles. El concepto de atar y desatar es enseñado en la Biblia en el versículo de arriba, y también en Mateo 18:18. En la escena del versículo de arriba, Jesucristo estuvo hablando directamente al apóstol Pedro, e indirectamente a los otros apóstoles. Las palabras de Jesús significaban que Pedro tendría el derecho de entrar en el reino mismo, y tendría ahí autoridad general, simbolizada por la posesión de las llaves. La predicación del Evangelio sería el medio por el cual se abriría el reino de los cielos a todos los creyentes, y se cerraría contra los incrédulos, y Pedro recibió las llaves para que la predicación comenzara a hacerse una realidad, sin la presencia física de Jesús. Como seguidores de Jesucristo que somos, estamos envueltos en una guerra invisible, pero real, contra las fuerzas del mal. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario venció, una vez y para siempre, al diablo y a sus demonios. El libro de los Hechos nos muestra este proceso en acción. Por medio del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2:14-40, Pedro abrió la puerta del reino por primera vez. Las expresiones atar y desatar eran comunes en la fraseología legal judía de aquel tiempo, significando declarar algo como prohibido, o declararlo permitido. Pedro y los otros discípulos tuvieron la misión de continuar la obra de Cristo en la tierra, predicando el Evangelio y declarando la voluntad de Dios para el hombre, y ellos estaban dotados con la misma autoridad que Jesucristo poseía. Debemos entender que esta autoridad de Pedro está disponible para todas las personas del mundo que se decidan servir a Jesucristo, así como Pedro lo hizo. En Mateo capítulo 18, también hay una clara referencia al atar y desatar, en el contexto de la disciplina de la Iglesia. Los apóstoles no usurpaban el señorío y la autoridad de Cristo sobre los creyentes y su destino eterno. Pero sí ejercían la autoridad en las disciplinas, y de ser necesario, excomulgaban los miembros desobedientes en la Iglesia. Cristo es quien ratifica en el cielo lo que se ha hecho en su nombre, y en obediencia a su palabra en la tierra. Lo que un siervo, o discípulo de Cristo ate en la tierra, automáticamente será atado en el cielo, y también lo que desate en la tierra será automáticamente desatado en el cielo. En otras palabras, Jesús en el cielo desata la autoridad de su palabra, de la manera que se haga en la tierra por un discípulo autorizado de él, y así se cumple el propósito predispuesto por Jesucristo. Pues la misión nuestra, como hijos e hijas del Señor, es repetir en cada situación de la vida terrenal, lo que Jesús hizo en el ámbito espiritual. Iglesias tradicionales han enseñado que San Pedro está encargado de la puerta, o las puertas, del cielo, para dejar entrar al cielo a quienes califiquen para entrar al reino de Dios. Han enseñado eso, porque se imaginan que, a Pedro, Cristo le entregó las llaves para abrir o cerrar la puerta, o puertas. Pero eso no es así. El alma del apóstol Pedro está en el paraíso, esperando el regreso de Cristo.
La fuente para conocer las verdades de Dios y su reino, es la Biblia. Un sacerdote, o un pastor, debe enseñar basado en la Biblia, porque es donde Dios tiene las informaciones referentes a Él, y referentes al cielo. La Biblia católica, en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor, Jesucristo, descenderá del cielo, entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Todos los que murieron en Cristo, tienen que resucitar de la manera como Cristo resucitó, incluyendo al apóstol Pedro. La Biblia lo dice claro, primero resucitarán los que murieron en Cristo. El apóstol Pedro murió en Cristo, pero la Biblia, en ningún lugar afirma que ya San Pedro resucitó. La grandeza de Jesús se manifestó después que Dios le resucitó, del mismo modo, la grandeza de Pedro, oficialmente, desde el cielo, se manifestará después que Dios le resucite a él. Esto lo enseña la Biblia de Dios. Cuando Pedro será resucitado, ya lo leímos, que será cuando el Señor Jesús descienda a esta tierra desde el cielo. En Juan 14:3 de la Biblia católica, Jesús dijo, y cuando yo haya ido al cielo, y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. En Primera de Tesalonicenses 4:17, la Biblia católica dice, después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos, los resucitados, al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Esto se refiere a los que Jesús dijo, cuando en San Juan 14:3 dijo, volveré otra vez, desde el cielo, para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Fíjese que en Primera de Tesalonicense 4:17 se lee, seremos llevados con ellos, los resucitados, al cielo. El apóstol Pedro todavía no ha sido llevado al cielo, primero el apóstol Pedro tiene que resucitar, y esto sucederá cuando se cumpla lo que afirma Primera de Tesalonicenses 4:17. Además, en Juan 3:13 de la Biblia católica, Jesucristo dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que, la Biblia católica dice que, hasta hoy, solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo, y hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. Tampoco en el presente, ellos no pueden hacer obras según el criterio de Dios, porque no han subido al cielo. Además, el paraíso, donde están las almas de los hijos de Dios, es como una matriz del cielo, donde las almas están vivas al estilo de los fetos humanos en las matrices de mujeres embarazadas. Un feto está vivo, pero inactivo, comparado con los ángeles y con los que ya nacieron de sus madres. Así están las almas en el paraíso. En el cielo, Dios no necesita al apóstol Pedro todavía. Nuestro Padre Celestial, tiene disponibles millones de ángeles para hacer las obras basadas en su bondad eterna. De esto leemos en Apocalipsis 5:11 en la Biblia.
Esto significa que son tantos los ángeles, que se pueden formar millones de grupos, con 1.000.000 de ángeles en cada grupo. Esto también significa que, en el reino de Dios, hay muchísimas veces más ángeles que personas en este mundo. Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo al apóstol Pedro, al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues así lo dice en 1 de Corintios 15:52, y 1 de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. Usted puede confirmar lo que dicen estos dos versículos, en la Biblia de usted. Los verdaderos santos y santas, no pueden escuchar oraciones que las gentes les envían, porque no han resucitado espiritualmente. Todas las personas que ya murieron y sus almas están con Dios, Él las tiene en descanso espiritual en el paraíso, y justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a esas almas y se las entregará a Jesús. Esas almas no están en descanso físico, sino espiritual, y serán resucitadas por Dios, así como Dios resucitó a Jesús, según declara Gálatas 1:1, en la Biblia. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite espiritualmente, estará en descanso. San Mateo 28:1-6 en la Biblia, dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. Si Jesucristo por voluntad de Dios, tuvo que ser resucitado por Dios, el apóstol Pedro también tendrá que ser resucitado por Dios. La Biblia no dice que Pedro ya fue resucitado por Dios. La resurrección de Jesús es espiritual, porque Jesucristo resucitó para continuar viviendo en el ámbito espiritual de Dios. Cristo no está en descanso en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios, ni tampoco fue resucitado por Dios para permanecer en este mundo. Jesucristo está junto al Padre Dios, reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si pedimos o hablamos con Pedro en oraciones, estaríamos haciendo algo para el futuro, para después que Él sea resucitado espiritualmente. San Pedro es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de Pedro, porque esto es algo que complace a Dios. Por otro lado, muchas películas muestran a personas que quieren echar al diablo, o los demonios, mostrándole una cruz, o una Biblia. Eso no está mal, pero el diablo, a lo único que le teme es al poder que hay en el nombre de Jesucristo. Nuestra tarea es atar en el nombre de Jesús a las fuerzas del mal, y a todo lo que impida el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas, familias, iglesia, y nación, y también desatar el poder y la bendición de Dios. Estamos ejercitando la autoridad espiritual, que Cristo nos ha dado por ser sus hijos. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse a sí mismo. La autoridad del seguidor de Jesucristo para batallar contra el mal, está centralizada en el poder de Cristo. Sin la autoridad de Cristo, el diablo no puede ser derrotado, y en el ámbito espiritual, no existe tal cosa como el empate. Siempre el Hijo de Dios debe ser un ganador. Nunca debemos permitir que, en nuestras vidas, y en todo lo que nos rodea, se vea otra cosa que no sea la victoria en Cristo. Utilicemos la autoridad espiritual que el Señor Jesucristo nos ha dado. Confesión de fe: con la autoridad de Cristo, puedo vencer a las fuerzas del enemigo. Oración:
Gracias Señor por tu autoridad sobre toda fuerza del mal. Gracias porque tú nunca puedes ser derrotado, pues eres un Dios de victoria. Dame hoy, más de tu autoridad para batallar y vencer a toda fuerza del enemigo, que quiere hacerme daño. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a usted ricamente.